Conexión Fénix presenta Saberes, un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Bienvenidos, mi nombre es Jaime Luna y el día de hoy hablaremos sobre las medidas cautelares a las que pueden ser sujetados los imputados dentro del proceso penal. Los temas que hablaremos dentro de este pequeño audio sería primeramente qué son las medidas cautelares, como número 2, procedencias de las medidas cautelares, número 3, tipos de medidas cautelares, número 4, revisión de medidas cautelares y la número 5, prisión preventiva, excepciones y su procedencia. Ahora bien, primeramente debemos definir qué son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas obligaciones que el imputado, persona a la cual se le sigue una investigación o un proceso penal por un determinado hecho, deberá cumplir por el tiempo indispensable para asegurar que no se sustraerá de la acción de la justicia, no obstaculizar el proceso y no se pondrá en riesgo a la víctima. Como segundo tema, la procedencia de las medidas cautelares. En este tipo de procedencia, el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público, de la víctima u ofendido en los casos que concurran las siguientes circunstancias. Número 1. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea de una duración de 72 o de 144 horas según sea el caso, o como segundo supuesto sea vinculado al proceso o al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico u ofendido solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas. Como tercer punto tenemos lo que son las medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. Número 1. La presentación periódica ante el juez o ante la autoridad distinta que aquel designe. Esta medida podrá ser en el lugar, por el tiempo y en el periodo que determine el juez. Por ejemplo, el juez puede determinar que si una persona, por ejemplo, es foránea, o sea, está lejos del juzgado, porque así ha pasado en algunos supuestos, se le puede imponer de que él vaya a firmar en algún libro ante la comandancia de su cabecera municipal. Por el tiempo se refiere a cada cuánto va a ir. El juez puede disponer que sea una vez por semana, una vez cada quincena o una vez por mes. Y por el periodo, esto quiere decir desde que se le impuso la medida hasta qué tiempo o hasta qué periodo seguirá esta persona firmando. Por lo regular se determina que deberá hacer la presentación periódica ante el juez hasta que se resuelva su situación jurídica o, en dado caso, hasta que la persona se le dicte una sentencia. Eso es lo más común que suele suceder. Como número 2 de medida cautelar, la exhibición de una garantía económica. Esta garantía económica debemos entender que no es para reparar el daño a la víctima. Anteriormente existía lo que era la fianza, y esta fianza sí era que el imputado, o en aquel tiempo el inculpado o el acusado, debía, para poder obtener algún beneficio, presentar una fianza por el total de la reparación del daño, para que se le pudiera conceder algún beneficio o, en su caso, su libertad provisional. Hoy en día no es necesario eso. La exhibición de una garantía económica es más que nada para que el imputado se sujete al proceso. Esto quiere decir que se le pide una cantidad de dinero, el juzgado la va a guardar mediante un billete de depósito, y una vez terminado el proceso, ya se dicte sentencia condenatoria, absolutoria o se coja un beneficio, esa garantía se le devolverá al imputado, no a la víctima. Como menciono, no es para poder reparar el daño a la víctima. Como número 3 de medida cautelar tenemos lo que es el embargo de bienes. Esta medida cautelar no es muy utilizada porque podría tomarse como una reparación de daño anticipado, y al fin y al cabo eso no es, se estaría prejuzgando o haciendo una sentencia anticipada al imputado, siendo que todavía no se determina si fue culpable o no. Como número 4 de medida cautelar, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Esta medida cautelar es utilizada regularmente como medida para evitar que el imputado le sea más difícil sustraerse a la acción de la justicia. ¿Por qué?
porque al momento de él tener sus cuentas congeladas, la persona no va a tener primero dinero para poder escapar a otro estado o a otro país, y así lo puede sujetar más tiempo a que dure en el proceso, ya que le congelarías todas sus cuentas. Como número 5 tenemos la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la que reside o del ámbito territorial que fije el juez. En este caso se utiliza en su caso se le solicita al imputado que entregue su pasaporte para evitar que salga del mismo. Así evitas que la persona salga del país, aunque por lo regular no puedes evitar que salga del estado, pero para eso existe una unidad especializada que se llama Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso para que vigile la imposición de dicha medida. Esta unidad mandará gente al domicilio del imputado o al trabajo del imputado para ver que éste siga estando en el estado, en el país o en el ámbito territorial que fijó el juez. Como número sexta, tenemos el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución. Este supuesto se utiliza para personas inimputables que son internadas para su cuidado en algún centro psiquiátrico o algún familiar que se haga cargo de él. Por eso menciona al sometimiento o cuidado de una persona o institución, porque no necesariamente debemos enviar a las personas al cuidado de alguna institución psiquiátrica, sino también por medio de una persona que se haga cargo de él o un tutor. Como número 7 tenemos la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Esta medida es mayormente utilizada en asuntos de violencia familiar o sexuales, para que los agresores no se acerquen a las víctimas, y esta por lo regular está ligada con la fracción octava, que es la prohibición de convivir, acercarse, comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Igual, esas dos fracciones se me van de la mano por los mismos motivos. Como fracción número 9 tenemos lo que es la separación inmediata del domicilio. Esta medida es mayormente utilizada en asuntos igualmente de violencia familiar o sexuales, para que los agresores no se acerquen a las víctimas. Como la décima sería la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Como se dice dicha medida, se le suspende el cargo al imputado por el tiempo que termine el juez o el tiempo que dure el proceso. Son decisiones que toma el juez al fin y al cabo. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral es similar a la anterior medida, solo que esta es para los imputados en general. Como fracción número 12 tenemos lo que es la colocación de localizadores electrónicos. Se aplica un dispositivo electrónico a una de las piernas, la cual es monitoreada por la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, para que vigile al imputado. Como número 13 tenemos el resguardo en su propio domicilio, con las modalidades que el juez disponga. Esto quiere decir que se quedará en su domicilio y puede tener permiso para salir a trabajar, ya que se entiende que a veces los imputados pues no tienen el dinero para solventar quedarse en casa por siempre. Como número 14 tenemos la prisión preventiva, que es el internamiento del imputado en algún centro penitenciario, ya que no existe un lugar exclusivo para los imputados que aún no se les dicte sentencia condenatoria. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Estas medidas cautelares, a excepción de la prisión preventiva, por lo regular son vigiladas por la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, para que vigile el imputado, ya que al estar internados en algún centro penitenciario, dicho centro se encarga de su vigilancia. El juez de control podrá imponer una de las medidas previstas en el código o combinar varias de ellas según resulte adecuado el caso. Ahora bien, como revisión de medidas cautelares, como tema número 4, esto aplica cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaban la imposición de una medida cautelar. Las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 48 horas contadas a partir de la presentación de la solicitud. Por lo regular, este tipo de tiempo solo se aplica para la prisión preventiva, ya que las demás, por no ser un caso urgente, las agendan dentro de los próximos 5 días. Lo digo esto en base a la experiencia que me ha tocado vivir. Por ejemplo, en este tipo de audiencias las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque según sea el caso la medida cautelar, porque el juez tiene que
que ver que las circunstancias por las cuales se impuso la medida cautelar ya variaron, justificando la defensa que ya variaron las medidas, pero las condiciones ya variaron. El juez puede quitar la medida o modificarla según sea el caso, según él determine. Ahora bien, como quinto tema tenemos lo que es la prisión preventiva, excepción y su procedencia. La prisión preventiva solo procede por delito que merezca pena privativa de libertad, y esta prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito esta pena de prisión no puede superar más allá de la pena que tenga el delito, ¿sí? Si la pena ya es mucha, obviamente pues no podrá superar de máximo 2 años, salvo que su prolongación sea por el debido ejercicio del derecho de la defensa del imputado. Esto quiere decir, si el imputado ya estuvo detenido 3 años, pero esos 3 años fueron porque la defensa metió algún recurso de apelación o algún amparo que fue que detuvo el proceso, obviamente ese tiempo no se va a contar como los 2 años que permite como máximo de prisión preventiva, sino que serán las sumatorias necesarias para determinar cuánto tiempo estuvo detenido el proceso como por actos de defensa. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Como excepción, en el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá a lo previsto en el párrafo anterior cuando se trate de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los artículos anteriores quienes, a criterio del juez de control, puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Como causa de procedencia, tenemos que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión del delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto en el que se solicite prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia del proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. El juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, domicilio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo en casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en contra de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida de particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 del de la Constitución Política de los Estados Unidos. Algunos ejemplos de delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar serían el homicidio doloso, genocidio, feminicidio, los cuales vienen en el Código Penal Federal, y contrabando, defraudación fiscal, que vienen en el Código Fiscal de la Federación. Con este pequeño aporte, espero que hayan entendido un poco más acerca de las medidas cautelares que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es interesante, ya que este es un tema demasiado amplio, ahorita lo reduje mucho por el tiempo que se me permite explicar. Sin embargo, espero que este pequeño fragmento de las medidas cautelares, que es un poco que constituye el proceso penal en México, les haya ayudado mi explicación.
Me despido y les mando un cordial saludo. Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerda que recibimos todos sus comentarios al correo conexionfenix@cnsivirtual.mx o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos, los esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aplicar.